Queridos hermanos, tengan ustedes muy buenas noches en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Queridos hermanos y amigos de todas las congregaciones en nuestro país y también fuera de nuestro país, hermanos, estamos en unos momentos donde tenemos que ver la Escritura, donde la tenemos que leer y profundizar en nuestros corazones para que cada uno de nosotros estemos listos y preparados para la venida del Señor. En esta oportunidad quiero compartir con ustedes un pasaje de la Biblia, una recomendación del apóstol Pablo a su hijo espiritual que es Timoteo. Y la vamos a leer y quiero que me acompañen en la lectura de la palabra del Señor. Primera Timoteo capítulo 4, el versículo 1. Primera Timoteo capítulo 4, el verso 1. Pero si el Espíritu dice claramente que en los posteros tiempos algunos apostarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. El versículo 6. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has aprendido. Señor bendiga su palabra. Queridos hermanos y amigos, el apóstol Pablo tuvo la oportunidad, la comunión con Timoteo, de instruirle, ayudarle, capacitarle para la gloria del Señor. ¿Quién era Timoteo? Timoteo era un niño que había aprendido la palabra del Señor con su abuela Loida. Y el apóstol Pablo, visitando en el capítulo 16 de Hechos de los Apóstoles, le pide que le acompañe. Y pasando por varios lugares en ese tiempo, la palabra dice, Timoteo aprendió, vio a Pablo cómo predicaba, vio a Pablo cómo enseñaba, cómo hablaba a los ojos y al corazón de nuestro Salvador que murió y derramó su sangre preciosa en la cruz del Calvario. Amigo y hermano, en este pasaje nos muestra que la apostasía en todos los niveles sociales y eclesiásticos, el enemigo de nuestras almas ha introducido muchas fábulas, enseñanzas erróneas contra la Escritura de la palabra de Dios. Y a Timoteo le dice categóricamente, después de varios años, cuando tenía madurez Timoteo, cuando Timoteo ya era anciano, cuando Timoteo tenía capacidad y gobernado por el Espíritu Santo, le dice Pablo, cuando él ya está ya viejo, de haber corrido años al servicio del Señor, le dice, si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has aprendido o has seguido. Querido hermano, hermana, joven, señor, señorita, niño, nuestra misión, nuestra responsabilidad es enseñar, es ayudar, es impulsar con la palabra de Dios, con la oración, animando, reflexionando que se levanten. Quizá nuestros hermanos están en la prueba, afligidos. Nuestro deber es animarles, hablarles con el corazón y bajo el gobierno del Espíritu Santo. En el capítulo 5 de este mismo libro dice la palabra, no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre y a los más jóvenes como a hermanos, a las ancianas como a madres y a las jovencitas como hermanas, con toda pureza. La palabra nos recomienda. Hermanos mayores, ancianos, abreviadores, diáconos, que están años en la obra, en el ministerio del Señor. La palabra nos dice que no debemos utilizar estos labios para llamarles la atención, sino, dice la palabra, hablarles, dice, como hermanas, como hermanos, a los mayores,
¿Cómo se habla a un hermano o a una hermana? Se habla con amor. Se le dice, hermano, levántate. Hermano, anímate. Leeremos la palabra, cantaremos, alabaremos al Señor. Y los hermanos se levantan, se animan, se fortalecen. Y a los jóvenes quizás están andando un poco mal en la palabra del Señor. No asisten al local, no cumplen con lo que Dios manda que se reúnan. Aunque ahora es imposible reunirnos con esta pandemia y todo lo que está ocurriendo en el mundo. Pero no es imposible hablar en nuestros hogares, por las vías de comunicación, por las vías sociales, animarles a nuestros hermanos. Y a nuestros jóvenes hablarles, dice, la palabra dice que debemos hablar como hermanos, como a hijos. Hermanos, esto es lo que quiere Dios, hermano responsable, hermano subrayador. Usted que tiene el don del pastor, de maestro, de evangelista, que los dones son abundantes en la palabra de Dios para que cada uno podamos ejercer la sabiduría, el entendimiento, el don, el regalo de gracia que Dios nos ha dado de ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Querido amigo y hermano, esta palabra que es inspirada por Dios, útil para corregir, para redarguir, para instruir, a fin de que el hombre de Dios sea preparado para toda buena obra. Él constituyó, dice la palabra en Efesios 4:13, profetas, pastores, maestros, doctores, evangelistas, a fin de que cada uno de nosotros no sea llevado por viento de doctrina, como dice la palabra del Señor, la apostasía, para que todos entendamos y lleguemos al conocimiento de la palabra de Dios. Amigo, desde el momento que aceptamos a Cristo, y aún antes de la fundación del mundo, ya Dios nos conocía en el vientre de nuestra madre, pero con un propósito, con una misión responsable de tomar la doctrina, el ministerio de la palabra del Señor. Amigo, esta noche quiero reflexionarte, hermano, que estés con la familia todos los días, háblales de la palabra. Instruye al niño desde su niñez cuando sea viejo. No se olvidará de la palabra de Dios. Querido hermano, en nuestro país y en Latinoamérica, el norte y Europa, que llegue esta palabra, tenemos que dar gracias a nuestros padres, que ellos nos enseñaron en nuestra niñez, y cuando llegamos a ser ya maduros en la palabra, estamos cumpliendo una responsabilidad. El que habla este hermano humilde, sencillo, aprendí los pasos del Señor en mi niñez en la escuela dominical, con mi padre y mi madre, que nos llevaban todos los domingos. Ahora que ya soy mayor, sigo las pisadas del Maestro y el testimonio que mi Padre me dio. Señor, le bendiga esta noche. Les reflexiona, dice que debemos tratar a nuestros hermanos, voy a repetir el versículo. No reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, y a los más jóvenes como hermanas. El Señor bendiga su palabra, y el Señor bendiga ricamente esta escritura. Buenas noches.